Waliki, Hilata, Osvaldo, Kamarakitaje, Kitina Gatia Gangap, Tumanakararum Tanipsma, acá Nayar Hawil Tanip Hatamata, Hilata Cuyacanak. Muy bien, me siento contento por encontrarme con la institución donde he estado muchos años, ahí compartiendo con docentes y estudiantes, he estado como estudiante. Aunque la sesión ya he anotado recientemente, creo que solamente están varios, a ver, unas 7 personas que conozco. Es un gusto también de encontrarnos con ellos y con los demás también. Entonces, vamos a abordar hoy. Me hice una auto inocentada. Pensé que el evento era presencial y yo contento, voy a ir a la UPEA, ¿no es cierto? Y cuando me mandó enlace la licenciada Patricia, dije, ¡ay, virtual, virtual! Entonces vamos a hacer lo de siempre, virtual, como que ustedes ya conocen de lo virtual, estamos un poco abusidos. Eso me pasó, me emocioné, va a ser presencial, entonces ya, ¿no? Eh, pero voy a tratar de hacer mejor. Había diseñado el material para ¿cómo se llama? Para un evento presencial. Sin embargo, he modificado algo para poder compartir con ustedes el mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? A ver, era muy interesante escuchar al hermano que estaba exponiendo hace un rato, Gabriel, si no me equivoco. Y sí, como lingüistas o como estudiantes de lingüística, tenemos que entender que los idiomas, no siempre esto se admite en la universidad ni se enseña, que los idiomas tienen mucho que ver con ideologías, tiene mucho que ver con geopolítica, tiene mucho que ver con pensamiento, corrientes políticas, situación social, en fin. ¿No? Entonces hoy voy a dividir mi ponencia en 3 partes. Uno, materiales. Otro, eh, algunas situaciones problemáticas que tenemos en el Aymara. Y otro, algunas situaciones problemáticas que vienen de manera externa. Entonces, en cualquier momento que ustedes quieran realizar alguna consulta, me interrumpen nomás, por favor. Cuando no me preguntan, yo me siento triste. Pienso que, como no veo a nadie, todos están con las cámaras apagadas. Entonces, pienso que ya están en otro lugar y está ahí el celular encendido y nadie me está escuchando. Así que si quieren preguntar, me preguntan más. Listo. A ver, entonces, empiezo. En el Aymara tenemos una falencia que no hemos podido hasta ahora resolver, que es el tema de los materiales. No hemos podido cubrir eso. Falta libros, falta diseño de materiales en TICs, falta libros especializados por edad para niños, para jóvenes, para, para universitarios. Casi todos los libros que vemos están pensados de manera general, ¿sí? Aymara básico de manera general. Necesitamos escribir materiales por campos, Aymara para contadores, Aymara para secretarias, Aymara para médicos, Aymara para psicólogos, Aymara para abogados. No se ha llegado a ese nivel por más esfuerzos que haya, ¿sí? Entonces, los materiales que se usa, los pocos que existen, la mayoría de ellos con buena intención, son generales y de esa manera se enseña incluso a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos tendríamos que enseñar con una Aymara para funcionarios públicos, para gerentes, para asesores, ¿no es cierto? Para secretarias, en fin. Entonces, viendo esa falencia, es que necesitamos nosotros diseñar algunos materiales, ¿no es cierto? Les voy a mostrar lo que publico en redes.
y tal vez puedan servir de inspiración para algunas personas. Estamos hablando de videos, más que todo yo trabajo con TICs, con narraciones, a veces con el uso de títeres que también podríamos formular a manera de videos. Podríamos formular también tutoriales, tal vez, Excel aquí tenemos, tutoriales para uso de programas de edición de video, programas de edición de audio, o tutoriales de cocina, tutoriales de mecánica, no sé. Necesitamos entrar ahí. Necesitamos trabajar, si es que en la universidad se pudiese, hacer proyectos para realizar animaciones también. Algo más fácil, hacer karaoke, documentales, es lo que hago también. Se trabaja con QR, a veces vinculado a la línea online. Necesitamos ludificar nuestro contenido. Entonces, aquí tengo una página donde se realiza rompecabezas, tratamiento de memes también, audios. A veces también trabajé con emoticones, en fin. Algunos GIFs que se pueden utilizar en WhatsApp, en clases virtuales, o las nubes de palabras también, ¿sí? Que nos puede servir para aprender vocabulario. O este otro, donde modificamos un video y hacemos filtros con algunos programas. O encuestas, también hay sitios para realizar encuestas y vocabulario. Infografías, pues podemos hacer ahora de la viruela del mono, por ejemplo. Para niños, algunos pictogramas. O hablar de historia, hablar de química, hablar de, no sé, de filosofía. PDFs, bueno, eso es lo común. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, también para clases virtuales, y por eso hablaba hoy de la ludificación y así me han presentado, y quería yo venir allá para explicar cómo se hace una ludificación presencial sin ningún material. Ahora no se puede porque todos están con la cámara apagada y voy a decir levanten la mano y no voy a saber quién levanta la mano. Es difícil virtualmente realizar, entonces me designo esa parte. O cómo se puede hacer con materiales hechos a mano, que tampoco se puede aplicar, pero les voy a mostrar algunos elementos que se pueden realizar para las clases virtuales de Aymara o de algunos idiomas. Por ejemplo, para vocabulario, se puede jugar, diseñar juegos con PowerPoint, con Word, con PDF, con Flash Player. Aquí tengo un juego con PowerPoint. ¿Qué cosa ven en la pantalla? ¿Quién puede decir? ¿Qué están viendo en la pantalla? Una ruleta. ¿Qué tiene? Las partes del cuerpo humano. Exacto, parte del cuerpo humano. Y vamos a jugar un rato. A ver, alguien me va a decir para o detén. Anatañan majuca. Así sería una clase de partes del cuerpo. Hilata kuyakanaka. Amoitañani kunacha kanis ancha hilata kuyakanaka. Kunacha kaso instanis. ¿Ya? Kama. Alguien me dice detén, yo detengo. Claro. Vale que kunasu caja. Nikuta siwa. Kunasa. Y necesitaría cámara en este momento, ¿no? Para no estar traduciendo, alguien habilite su cámara y señalaría. No sé si alguien se anima. Si nadie se anima, entonces puedes decirme el significado, ¿no es cierto? Ya, Sanmoni o Nikuta, o Ñakuta, para que ambe, o cuatro, sapa lugaran, avispas palta, tarakipi, camiseta inglesa, aruta al suscan, español aruta al suscan. Ni hay aruna gahmay mayaki, chete, hanuga, kada jehai, sapa uthawi nakana, sapa hach amarka nakana. Wali kilat Kwa kau Chile, kuta hilata Raúl. kangi akaya. Wali que muy tas que no kama hache kau masis tau kaha. Cheku saita yam ukaru saphato tau. Nadie me dice detenen, yo me gasto la media hora, sigo caminando. Wali Detenga, licenciada. Wali que kunas kayu kama kayu siu. Pie. Pie.
Si alguien quiere habilitar su cámara, igual me puede indicar para no estar traduciendo, ¿no es cierto? Entonces, si no, entonces puede decir su significado. Ya karaki, muy teñan, muy teñan, muy teñan. Haru. Se repatan que ya, mayampi. Voy a tu Ahí. Hikani, kunas hikani. Espalda. Wali que ma payam bugatti ya kalorajñani. Ya karak muy teñani. Karu. Hinchu, kunas hinchu, kaukasakati. Oreja. Oreja, vale. Mayampi. Si quieres entrando Compañero Raúl, tu micrófono está abierto. Ay, disculpa. Muy tesque quillan y Arstani mayam sum naya muy nuga. Karu Gilat. Vale, que kunas la kuya kilatanaka. Boca. Uka, vale que. Ukam sisnapi ukata kam yatichasna, nicha. Ya habiendo dicho el vocabulario, entonces podríamos enseñar, por ejemplo, es un ejemplo, no estamos aprendiendo las partes del cuerpo, es un ejemplo. Kunasustam, ya sabemos las partes del cuerpo, damos otra vez turno. Entonces aquí haríamos girar para. Y en presencial es mejor, ¿no? A ver, señale la parte del cuerpo que le duele según esto. Y aquí tiene la frase. Para colocaría en esa línea que existe delante de W, para usutu. Si sería ampara, ampara usutu. Si sería nariz, nasa usutu. Y así sucesivamente. Eka Usutu. Eke usutu. Stephanie, un saludo, un gusto verte. Saludo también a la familia. Eke usutu. Igualmente. Kunas pues de caja. Naira usutu. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, un jueguito. Otro juego. Podríamos usar celulares también con papeles en el curso, con QR. Aquí reflejaríamos, por ejemplo, esto es una canción para aprender números. Otra cosa que necesitamos realizar en el Aymara es que los contenidos presentamos de manera muy complicada. Necesitamos simplificar y un ejemplo de la simplificación vamos a ver con los números. Ahí, por ejemplo, ahí está mi QR, aprieto el sitio web y me va a salir una canción en YouTube. Ahí está. Entonces, esto se puede hacer con preguntas respuestas, se puede hacer con llenar blancos, con QR, imágenes, ¿no es cierto? Entonces, eso. Simplificación, que es otro de los elementos que necesitamos para enseñar Aymara. Por ejemplo, para números. Para contar hasta el millón necesitamos solo aprender esto que estamos viendo en la pantalla. Para el que no sabe contar, ¿no es cierto? Estos necesitaría aprender. Los números de 1 al 10, más el 100, el 1000, ¿ya? Y no sería necesario porque a veces se nos hace abusir haciendo escribir en cuaderno tunca mayani, tunca pesjani, y 2 hojas lleno de números. Kimsa kalktun pakalkoni, kimsa kalktun, kimsa kalkoni, kimsa kalktun, killatunkan, y así sucesivamente, para memorizar varios números. Entonces, no es necesario hacer eso, necesitamos simplificar contenidos. Con los números se ha establecido lo siguiente, por ejemplo, suelo usar esto en clases virtuales o presenciales. Se hace memorizar 12 elementos, números de 1 al 9. La canción de los aguatiñas nos puede ayudar para decir Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Colilitai, hasta 10 ya memoriza, ¿no?
más pataca y huaranca, listo. Con eso ya puede contar hasta el 1.000.000 con este mecanismo. Entonces, para decenas, por ejemplo, digo, a estos números que has visto, adicionas, a excepción del 1, ¿no? Porque para 10 es tunca nomás, desde 20 adicionas la palabra tunca y ya tienes decenas. Ahí tengo 13, dice Kimsa, y después tunca para decenas. ¿Cómo sería 70, por ejemplo? Sería 7 y 10, ¿no es cierto? ¿Cómo sale 70? ¿Quién podría responder? 70. Sería 7. Pacatunca. Exacto. 50 sería 5 y 10. ¿Cómo sería eso? Escatunca. Exacto, ¿no? 60. Octatunca. Tuxtatunca. Calcotunca también. Aquí está la variante, ¿no? Calcotunca, macalcotunca. Para el caso del pataca, lo mismo. La tengo aquí la palabra pataca después de la unidad que aquí hemos aprendido, ¿no? Sojta, pacalco, quimsacalco, yatunca. Después coloco la palabra pataca y ya va a ser 100, 200, 300, 400, 500. 700 va a ser 7, 100, ¿no? 7 más pataca. ¿Cómo se dice? 700 entonces. ¿Quién puede decir? A pesar de que a muchos deben saber, pero supongamos que no sabíamos nada. A ver, ¿cómo sería? 700. Pacay, pataca. Exacto. 800. Aquí 8 se dice Quimsacalco. Ya habríamos memorizado previamente. Y ahí colocamos pataca. ¿Cómo sería? 800. Exacto. Y así sucesivamente. ¿Cómo sería 600 que no está en la pantalla? Sería 6 más 100. Exacto. Y así sucesivamente, ¿no? Para miles también tendríamos que adicionar huaranja a cada 1.000. Entonces, por ejemplo, para 4.000 tengo 4 que hemos visto aquí y también hemos aprendido pataca en este mismo cuadro. Entonces digo 4, mejor dicho, huaranja era 4 más 1.000. ¿Cuánto sería? Pusihuaranja. Pusihuaranca. Exacto. Y para 3.000, que es el último ejemplo, ¿cómo sería? No, es que no. Quimsahuaranca. Así sucesivamente, ¿no? Quimsahuaranja. Esto no es tan interesante como el siguiente cuadro, porque esto es relativamente entendible, posiblemente muchos yatichiri estén usando esta forma de enseñar. Esto sí, es diferente. Entonces, después digo, tenemos que empezar a contar de números más difíciles para llegar a números más fáciles. Entonces vamos a entrarnos a números de 4 cifras. Siempre en ese entendido de que tenemos que simplificar enseñanza y contenido y no estar haciendo repetir para hacer memorizar, ¿no es cierto? Muchos números. Entonces digo, aquí tenemos, por ejemplo, el número 5.000, ¿dónde estoy? 5.894. La explicación es delante. Vale, Gilata, muy bien, se emocionó nuestro Gilata. Ahora, para los que no han captado el mecanismo, digo, ¿no? Tengo 4 cifras. La primera cifra ubicamos en el primer espacio. La segunda cifra ubicamos en el segundo espacio, en el primer espacio el anterior. La tercera cifra ubico en el tercer espacio y la cuarta cifra ubico en el cuarto espacio. Y después reemplazo por sus equivalentes. 5 se dice pesca, 8 se dice quimsajalco, 9 se dice yatunca y 4 se dice pusi. Entonces así nos sale, ¿cómo ha dicho el número que se decía nuestro Gilata? A ver, ¿quién puede responder? Números de 4 cifras, cualquier número anotamos. Entonces, 5, ¿cómo se dice? Pesca. Pesca. Y después, ¿qué palabra sigue? Después de Pesca pesca. patata.
Después de pesca, pero hay otra palabra que está en el cuadro blanco. Guaranca. Exacto. Chuarang. Y después viene un número que tenemos que saber. ¿Cómo se dice el número 8? Exacto, ¿no ve? Kim, Sajalco. Después viene una palabra. ¿Qué palabra es? Tak. Luego viene otro número. Yatunca. Yatunka. Exacto. Yatung. Y luego viene otra palabra. Pusini. Tunca o tunk, ¿no es cierto? Tunk. Luego viene otro número. Pusi. Pusi. Y luego viene una sílaba que siempre sigue a números Pusini. intermedios. Ese es el número 5494. Pescabarán o calcobarán, quinzacar, patak, yatung, tunk, pusili. Pero ¿cómo sería en esta lógica? Hay un eco, alguien está con su micrófono, por favor, puede apagar. ¿Cómo sería en esta lógica este número, por ejemplo? 6731. Lo mismo, llevaríamos la primera cifra delante de Huaranca, la segunda cifra llevaríamos delante de Pataca, la tercera cifra delante de Tunca, la cuarta cifra delante de Mi. ¿Y cómo sería el número 6731? Exacto, ¿no? Pacal. Y aquí estoy. Pacal, Patak, Kim, Satung, Mayani. Así se capta cuál es la idea. Entonces, cualquier número de 4 cifras, entonces estaríamos reemplazando en los espacios que tenemos en el cuadro. Y para números de 3 cifras ya no consideraríamos, ya no consideraríamos el primer espacio, sino solamente a partir de Pataca, ¿no? Los 3 últimos espacios. Para las decenas, solamente los 2 últimos espacios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aprenderíamos números de 1 al millón en una clase, ¿no? Entonces eso en base a la simplificación de contenidos, cosa que nos falta hacer también en el Aymara. Otro detalle, para conjugaciones también he logrado simplificar, por ejemplo, esta tabla que estamos viendo nos puede servir tanto para afirmativo como interrogativo, ¿no? Son las mismas terminaciones, no son sufijos, son terminaciones que se pueden usar. Entonces, igual, ludificando un poco, aquí hay una conjugación básica. Y tengo todavía el cuadro en una esquina, ¿ya? Pero podemos ir reconociendo conjugaciones con eso. El cuadro está en la esquina. ¿Qué terminaciones aparecen? De acuerdo a eso, nosotros podremos identificar en base al juego cuál es la conjugación que corresponde. Previamente, obvio que tendría que haber una explicación, ejemplos, ¿no es cierto? Pero como esto es una ponencia, entonces solamente quiero mostrar cómo funcionaría, por lo menos de manera bien rápida. Y la pregunta es, ¿el kaptab a cuál corresponde? Es a Hiwasa Jupa Humanaya, Hiwasanaka Hupanaka Humanaka Nanaka. Y nos fijaríamos previamente en el cuadro que sacaría luego, ¿no? ¿A cuál creen que corresponde? El kaptab. ¿Como cuál termina? Las terminaciones están en la parte guinda. Al Sería tiempo para- presente pasado. Claro, pero ¿para cuál pronombre? El kaptab. Nanaka. Exacto, serían Nanaka el kaptab, ¿no es cierto? Y seguiría con el ejercicio y cambiaría ahí. Paitan. Será Hiwasag Paitan, Hupag Paitan, Humag Paitan, Nayag Paitan, Hiwasag Paitan, Hupanakag Paitan, Hupanakag Paitan o Nanakag Paitan. ¿A cuál corresponderá según al cuadro que estamos viendo? ¿Cuál termina en tan? ¿En Hiwasa, en Hupa, en Huma, en Naya, en Hiwasanaka, en cuál? Kiwasa. Hiwasa. Y Hiwasa. seguiríamos así con los ejemplos, enlazando el juego con un programa. Ahora dice muntan, del verbo munaña. ¿A cuál correspondería? ¿Será Hiwasaj muntan, Hupaj muntan, Humaj muntan, Nayaj muntan, Hiwasanakaj muntan, Hupanakaj muntan, etcétera? ¿A cuál corresponde? Kiwasa.
Exacto, ¿no? Naya. Hiwasahmuntan. Y seguiríamos con el ejemplo, unos dos más. Ulta. ¿A cuál correspondería? Hiwasahulta, hupahulta, humahulta, nayahulta, hiwasanakahulta, hupanakahulta, humanakahulta, nanakahulta. ¿Cómo sería? Uma. Naya. Uma. Uma. Humahulta y también naya en su variante de algunas regiones, ¿no? En otras regiones dicen ulta. Esa, los dos. Entonces, hay otro ejemplo, tendríamos aquí. Sarapta correspondería a Hiwasanakah Sarapta, Hupanakah Sarapta, Humanakah Sarapta, Nanakah Sarapta o Nayak Nanaka. Sarapta. Muy bien, así jugaríamos. Y luego de ya memorizar un poco, ¿no? Después de guiarnos con la tabla que está ahí arriba, acudiría al mismo y sacaría. Ya hemos memorizado. Sacaría y seguiríamos jugando. Como ustedes ya saben conjugar, entonces seguro que van a responder. Alapta, ¿a cuál corresponderá? Diríamos, ¿no? ¿Quién sabe eso? Capísimos ahí aquí en la transmisión. Será Hiwasajalapta, Hupajalapta, Humajalapta, Nayajalapta, Hiwasanakalapta, Hupanakalapta. ¿Cuál será? Humanaka. Upanaka. Humanakajalapta. Y seguiríamos con otro y cambiamos. Ullapje. ¿Cuál será para Ullapje? Hiwasahulapje, Hupahulapje, Humahulapje, Hupanaka Ullapje. Así estaríamos jugando un rato con las diapositivas, ¿no? Eso. Otro detalle. Ahora bien, eso hablando de materiales, hablando de querer sintetizar contenidos para que sean más fáciles y también de ludificar de manera muy rápida, ¿no es cierto? Pues bien, tenemos algunos problemas en el Aymara, en el tema ideológico discursivo, como hablaba el hermano de hace un rato en su ponencia. Las lenguas no son entes inofensivos, son entes ideológicos de pensamiento, políticos, en fin. Todo lo que ustedes ven en carrera, la malla curricular está en base a una ideología lingüística. Seguramente ha habido un grupo predominante que por ahí ha diseñado de esa manera, ¿no? Los contenidos que ven igual, las ponencias que hoy han visto igual parten de una ideología lingüística, por más que digamos que son objetivos, en fin. Entonces el lingüista, el estudiante de lingüística, el yatichiri, necesita tomar posición respecto a algunos factores del idioma. En mi caso es referente al aymara. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunas situaciones externas y algunas situaciones internas que necesitamos analizar como parte de la comunidad lingüística. Son opiniones que he rescatado en redes sobre el aymara y sobre el quechua, ¿ya? ¿Qué dice? Opiniones negativas, por si acaso. Dice, por ejemplo, que el aymara, el quechua, el guaraní, esos idiomas no sirven para nada. Necesitamos formular un discurso que contrarreste este argumento, ¿no? Que puede en algún momento, tal vez alguien ir a enseñar a algún instituto, etcétera, puede salir con este argumento. Necesitamos decir para qué sirve el aymara. Tenemos que pensar. Otro. Hanibia Jamarca Nakar Sarañatakis Munaskiti, dice, ¿no? Entonces, no sirve para ir a otros lugares, dice, porque ven a la aymara como algo restringido, como algo muy regional, y ni siquiera se imaginan que se habla en Arica, que hay gran cantidad de aymara hablantes en Santa Cruz, que es el tercer idioma más hablado, o que en Pando, que es el segundo idioma más hablado después del castellano, según el censo y el INE, o que en Oruro pareciera que todo es quechua para nosotros, pero no es. Después del castellano, el idioma más hablado es el aymara. En Potosí es el tercer idioma más hablado y así sucesivamente. Y creemos que Cochabamba, es muy importante, hay que romper imaginarios y hay que aclarar. Creemos que en Cochabamba todo es quechua, ¿no? Hay una región aymara, ¿no? Hay 2 provincias o 3 provincias donde se habla aymara como una lengua cotidiana o como una lengua de relaciones económicas también. Igual hay argumentos con la globalización,
lo que hace un rato decían sobre el inglés, el mandarín, a veces comparan con el quechua, como en este caso, y no necesitaríamos aclarar a esas personas que no tenemos por qué elegir entre aprender mandarín o aprender quechua, por ejemplo, eso diríamos a esta persona. Podríamos aprender tranquilamente ambos idiomas, pero a veces radicalizan los argumentos. Otro, nos hablan discursos como que es retroceder en el tiempo el aprender nuestros idiomas, ¿no? Cosa que tampoco es así, más bien que es una forma de avance, porque incluimos a un sector de nuestra población en los quehaceres sociales, quehaceres políticos, académicos, en fin. Igual, comparando con el chino y el mandarín, no suelen querer aprender nuestros idiomas, ¿no? O también, esto es muy, pero muy continuo, cuando se argumenta que el ser mestizo es como sinónimo de no hablar quechua, no hablar aymara. Y en las opiniones referentes al censo, por ejemplo, una buena parte de las personas a veces reivindicaba lo mestizo, pero como algo que es simbólico de la parte indígena y como algo identitario de la parte de la descendencia europea que tendría. Entonces a veces se suele involucrar en esa parte. Y suelen hablar de que no son idiomas, el quechua aquí dice, ¿no? El aymara, no son idiomas que se hablan en todo el mundo. Y uno se pregunta sobre ello, que no hay tampoco, ustedes conocen, no hay idiomas que se hablen en todo el mundo. No hablan todos los sectores sociales, no hablan todas las personas algún idioma en todo el mundo. Hay ciertos sectores económicos, hay ciertos sectores tecnológicos y políticos que sí tienen lenguas francas en el mundo, pero que hable todo el mundo no. Entonces, necesitamos igual generar discursos como aymara hablantes, como quechua hablantes. Otro argumento, no hablan muchas personas, suelen decir también. Sin embargo, ya recabando datos, vemos 10 millones de quechua hablantes, o 2 millones de aymara hablantes, o casi medio millón de hablantes del mapuzungún, si no me equivoco, del guaraní igual, muchos millones de hablantes. En los primeros 200 puestos a nivel global, o en los primeros 50 puestos a nivel global en número de hablantes nuestros idiomas. Otro. No es bueno para competir, dicen, ¿no? Pero cuando se trata de función pública ya están buscando certificados para competir, cosa que es contradictorio, ¿no? Que aprendan solo los que quieren, dicen, cuando se trata de decir, pero aprendamos nuestros idiomas. Sin embargo, cuando se habla del castellano suelen decir, pero tiene que aprender a hablar bien el castellano, es decir, como algo obligatorio. Hay un doble discurso en ese sentido. Aquí, de los turistas, sí, tal vez tengan razón en esto, que los turistas vienen hablando otros idiomas. No sirve para tecnología, otro argumento, ¿no? Entonces, como ven ustedes, necesitamos generar discursos y argumentos también para esto. Si es que tenemos campo de acción en el ámbito aymara. Otro. Solo hablan los del campo, dice, ya no hablan en las ciudades. Y otra vez, recurriendo a datos del censo, queridos hermanos y hermanas, ahora la mayoría de los aymara hablantes y la mayoría de los aymaras viven en las ciudades. Así que esto también es una falacia, ¿no? Los aymara hablantes no quieren hablar aymara, sí hay varios factores, ¿no? La vergüenza lingüística, la falta de oportunidades que se negaba o que aún se niega en algunos sectores políticos y sociales. No hablan siquiera el presidente, el vicepresidente, es verdad, igual tenemos que exigir que se cumpla eso. No se habla en toda Bolivia, dice, ¿no?
pero igual, recurriendo a datos del censo, ya les citaba hace un rato, es el segundo idioma en el caso del aymara, que se habla en Pando, el tercer idioma en Santa Cruz, el segundo idioma en Oruro, el primer idioma, mejor dicho, el segundo idioma en La Paz y así sucesivamente. A ver, hoy no hay ninguna quechua, ningún aymara conocido a nivel mundial, otros discursos que se utilizan, pero tampoco hay algún boliviano conocido a nivel mundial, ¿no es cierto? Creo que no conocen a nadie, a no ser que algún político por ahí. Otro. Tengo aquí, si existe aymara técnico o no, hay inglés técnico, dicen, contrarrestando siempre con lenguas extranjeras. Igual, necesitamos trabajar, si hay aymara técnico, ¿no? Y ustedes que están en carrera y también los yatichiri, si hay aymara técnico, y está la tesis de nuestro Gilata Víctor Hugo Hanakuno, creo que estaba en línea, sobre la aymara que se utiliza en la cría de camélidos. Hay lenguaje técnico para minería, hay lenguaje técnico para pesca, términos que ni siquiera conozco yo, por ejemplo. Entonces necesitamos descartar eso para contrarrestar estos argumentos. Y incluso en las obras de Bertonio, que a veces parece nuestra referencia y lo idolatramos, necesitamos también quitar algunos argumentos que van en el sentido de ver al Bertonio como el referente máximo de la aymara, y no es así, ¿no? Leamos introducciones de sus textos, leamos los textos que hablaban sobre los aymaras, ahí se van a decepcionar. Algunos incluso, como aquí, nos hablan de malos hábitos, de que teníamos vicios, ¿no? Que tenemos poca capacidad de entendimiento, en fin, más allá de la contribución que hizo, también necesitamos saber esos detalles para no creer ciegamente en lo que los bertoniólogos, ¿no? Aquí hay algunos argumentos que se utilizan. Otros discursos tratan de enfrentarnos también entre idiomas. Esto necesitamos también analizar. Esteban Ticona, por ejemplo, nos dice que los discursos de que el quechua es dulce y el aymara es tosco vienen generados por razones políticas, dice en su texto, ¿no? Para crear estereotipos negativos en los grupos que son rebeldes políticamente. Entonces, si examinamos historia, por ejemplo, el aymara, con Tupac Katari rebelde, con Zárate Huilca rebelde, con Santos Marcatula rebelde, ¿no? Políticamente siempre está activo, ¿no? El 2019, ahí en sus levantamientos, y después terrorista, que salvaje, en fin, ¿no? Hay discursos anti-aymaras. Y también cuando se sataniza políticamente a un pueblo, se sataniza su idioma. Eso dice Esteban Ticón. Pues bien, esos son factores externos, opiniones externas, pero también necesitamos, como Yatichiri Aymara, como aymara hablantes, generar discursos en el marco nuestro, porque estamos estigmatizando nuestro idioma de algún otro lado también, ¿no? Aquí, por ejemplo, solemos proyectar nuestro idioma como rural, así, como si solo se hablara en el campo, cosa que no es así. Ya decía hace un rato, la mayoría de los aymara hablantes ahora, con esta situación de la migración, vive en las ciudades. Entonces, necesitamos, si alguien es yatichiri, tiene que proyectar esa imagen, ¿no es cierto? Tenemos que mostrarnos tal cual somos actualmente. Ahora bien, ayer mismo en Facebook hablábamos con alguien y decía, Sayuri Loza publiqué ayer, ¿no? ¿Cómo que Sayuri Loza va a estar hablando aymara? Es una traidora, y veía a la aymara como del partido del MAS, y no es así. El aymara es para todo el mundo y necesitamos trabajar también esa imagen de nuestro idioma. Igual, muchos argumentos van a girar de que el aymara es de nuestros ancestros. ¿Para qué estás aprendiendo aymara? Para hablar con mi abuela. No debemos generar ese tipo de imagen de nuestro idioma. Más si hablamos de generaciones más jóvenes, ustedes compartirán conmigo los jóvenes en su edad del buzo, como decimos, no van a querer aprender un idioma para abuelos, ellos quieren estar, ¿no?, vigentes como jóvenes, y necesitamos hablar discursivamente de aymara para niños, aymara para todas las edades, para jóvenes,
que el aymara es de adultos, que el aymara es también de los ancianos, de todos, no solamente para hablar con mi abuelo, no solamente porque es lengua de mis ancestros. Eso también como Yatichiri o como aymara hablantes estamos fallando, ¿no? Pues bien, igual criticamos cuando alguien no aymara aprende aymara. Todo el mundo tiene derecho de aprender una lengua. Entonces, si alguien no aymara aprende nuestro idioma mejor, pues estamos expandiéndonos nosotros con nuestra influencia, con nuestro idioma. Otro, en los contenidos de textos, igual hay que trabajar esto, principalmente para los que escriben textos, para los yatichiri, y como estudiantes también debemos exigir, ¿no? Por lo general, el contenido cultural es sobre ganadería. El contenido cultural es sobre agricultura, ¿no es cierto? Entonces siempre dice, Chok Satañani, Huacampi, Iwihampi, y los cuentos igual. Tenemos que generar contenidos que vayan a otros campos, porque ahora hay aymaras mecánicos. Tenemos que entonces introducir eso en nuestros textos, en nuestra enseñanza. Hay aymaras, como hemos visto con esos edificios de la arquitectura andina. Igual tienen que aparecer esa realidad nuestra. Hay aymaras que ahora son transportistas a nivel internacional, interoceánico. Igual esa realidad tiene que entrar en nuestros textos. Por lo general, en los materiales se ve al aymara como agrícola y como ganadero. Tenemos que repensar para los contenidos que tenemos. Otro. Igual podemos hablar, así como sucede con el chino, el portugués, el inglés, el italiano, ¿no es cierto? En inglés existe materiales que hablan de los aymaras. En inglés existe materiales que hablan de los quechuas. Hasta en italiano. En portugués hay artículos que hablan de los aymaras. ¿Ya? Entonces, ellos no solamente utilizan su idioma para hablar de ellos. Igual, nosotros como aymaras, tenemos que utilizar el aymara para hablar de otros pueblos. Así que podemos hablar sobre los brasileños, podemos hablar sobre los sudafricanos, podemos hablar de los pigmeos, podemos hablar de la lengua swahili, podemos hablar de Madagascar, de los leones, elefantes, en fin. Necesitamos ampliar el campo discursivo también en nuestros materiales de enseñanza y aprendizaje. Otro. Ya estamos por terminar. Igual proyectamos el aymara como algo paseño. ¿Ya? En La Paz se habla aymara y en otros lugares no. Generamos con eso una regionalización, un achicamiento de la imagen discursiva que tiene nuestro idioma. Entonces, igual proyectemos esto, ¿no? Un reclamo, no sé, un consejo, una sugerencia, no sé, si hay algún yatichiri en línea. Hay que proyectar nuestro idioma tal cual somos, ¿sí? Hay aymaras allá en Cochabamba, decía, hay aymaras en Iquique, en Arica, en Tacna, en Puno, en Moquegua, en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Salta, en Buenos Aires, en Sao Paulo, hay tiktokeros aymaras de Sao Paulo y hay radios aymaras en Argentina, en Buenos Aires, hay asociaciones en lengua aymara. Se enseñaba aymara en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ni aquí se enseña aymara en varias universidades privadas, pero allá en la estatal sí se enseñaba. Entonces, ahora están con quechua. En la Universidad de Jujuy, al año siguiente se va a incorporar el aymara. El quechua ya se está aprendiendo a enseñar. Hace 2 semanas, se está empezando a enseñar, quiero decir. Hace 2 semanas han abierto el departamento de idiomas de la Universidad Nacional de Jujuy. Pues ahí se enseña. Hay que reflejar esa realidad. Otro. Aymara no solamente es el que tiene pollera, el que tiene poncho. Igual tenemos que reflexionar sobre nuestra identidad. También somos aymaras en este momento, gran parte de la audiencia, los que estamos con pantalón, con camisa, con arete en las orejas, ¿no es cierto? Ahí con sus cortes hongo o no, con pelos teñidos o no. Igual tenemos que reflexionar al respecto. Por lo general, folclorizamos y esoterizamos nuestro idioma y nuestra cultura, ¿no? Entonces, integralmente tenemos que mostrarnos. Igualmente, el aymara no es una lengua solamente ancestral, sino es una lengua actual. Esto para el caso de creación de nuevos términos.
por lo general hay rechazo de ciertos sectores de aymara hablantes que dicen, pero ¿cómo vamos a inventar palabras para lámpara? ¿Cómo vamos a inventar palabras para enchufe? Eso no había antes que lleguen los españoles, ¿no es cierto? No había el término ropero antes que el español llegue, entonces estamos desnaturalizando nuestro idioma, así decía, mostrando al aymara como una lengua fósil que nunca evoluciona. No es así, no es una lengua fósil nuestro idioma. Tenemos que mostrar como algo actual. Si es necesario crear nuevas palabras, no más tenemos que hacerlo. Otro. Algo que no me gusta en este caso, ¿no? Que proyecta al aymara como estatal, así, el aymara boliviano, dice. El aymara chileno es diferente y el aymara peruano igual le hablan diferente, ¿no? Y uno viaja a Desaguadero, ¿no? En Desaguadero, en ambos desaguaderos, tanto el peruano como el boliviano tienen las mismas características. Así que no hay aymara peruano ni aymara boliviano. Igual va a Bisbiri y Charaña, las mismas características. El de Charaña tiene diferencia con el de Sorata, o sea, en el mismo país que es Bolivia, el aymara es diferente unos a otros. No tiene sentido hablar de aymara peruano, boliviano, ni chileno por esas razones, porque las variaciones dialectales no necesariamente corresponden a los límites de un estado, ¿no es cierto? Igual tenemos que cambiar ese discurso como yatichiri y como aymara hablantes. Hay lamentablemente con esto termino, entre los yatichiri hay una postura dialectocéntrica, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, en esto de las conjugaciones, no se dice ta, lurta, sino se dice lurta. Ta está mal, pero ¿de dónde sale esa postura? Sale porque el yatichiri habla de esa manera. Entonces, el otro yatichiri que viene de otra región enseña de acuerdo a lo que habla en su región y dice, no, se dice lurta y no se dice lurta, eso está mal. Y así sucesivamente. Necesitamos de pensar también eso. Tenemos que considerar en la enseñanza y en el aprendizaje, aclarando esas variaciones dialectales. Decir que Walipini, Walipuni, Walipani está bien, ¿no? Decir que Apahuachaña, Apamucuña, Apanucuña está bien todos. Y no satanizar lo demás. Sobre la teoría de escritura o enseñanza que comentaban hace un rato, evidentemente aún hay radicalismos que suelen decir, usemos 5 vocales, ¿no? Usemos con elisión o sin elisión. Y van peleando desde hace 2 generaciones por quién tiene la razón sobre la escritura. Ayer hemos ido con un hermano a una institución educativa. Ahí habían profesores que decían, no, pero el ministerio dice esto, y el otro, no, pero en las universidades no se habla de esa manera, no se escribe de esa manera. Y ese problema no vamos a resolver discutiendo en seminarios, ni en convenciones, ni en congresos, porque ya ha habido muchos de ellos. Nosotros, como lingüísticas, si tenemos una posición sobre la escritura aymara, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Producir material, libros, TICs, literatura, en fin, demás. La escritura solo se va a consolidar mediante el uso y mediante la generalización. Redes sociales necesitamos difundir también. Eso nomás. Ukaki Spau Gilata Culiacanaka, Humana Canquiwaro, Jainas Kuna